Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean, para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por acompañarnos. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. Estamos una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esta es la lección número 4 durante todo el trimestre que estamos estudiando. Defendamos la verdad. Hemos visto hasta el momento perseguida pero triunfante. Y para el día de hoy estaremos hablando sobre un tema de mucho interés. La luz vence a las tinieblas. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. De inmediato hacemos el llamado para que tenga su Biblia en mano. Esa misma guía de estudio que nos sirve de base durante toda la semana y que viene trazando de manera sistemática un tema de interés para cada uno de nosotros. Y reiteramos, la luz vence a las tinieblas. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Nos place saludar aquí en cabina una vez más al pastor Cristian Vera, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro Dios del cielo, nuestro Dios todopoderoso, derrame su luz en usted y su familia, y las bendiciones de nuestro Creador les acompañen hoy, mañana y siempre. Amén, amén. Gracias, pastor, que en este día el Todopoderoso pueda iluminar nuestras mentes, así como la luz vence a las tinieblas, que la luz de Cristo puede estar resplandeciendo en la mente suya y en la de nuestros amigos que nos escuchan. Muy bondadoso de su parte. Pues vamos a orar para que el Todopoderoso nos pueda iluminar en este día con su palabra. Querido Padre, estamos más que agradecidos porque nos concedes el privilegio, la voluntad de poder en este día estudiar tu palabra, que podamos obedecerla, ponerla en práctica y ser iluminados con el poder que emana de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Estas lecciones de escuela sabática a través de la radio se pasan en diversos horarios y en diferentes partes de la geografía mundial. Estarán escuchando el tema de hoy en diferentes horarios. Por ejemplo, en la República Dominicana, como esto se pasa 3 veces al día, usted tendrá la oportunidad de escuchar esta lección en horarios de la mañana donde prevalece la luz. En la tarde también, pero llega un momento en que a las 10 de la noche, hora República Dominicana, también se pasa esta lección. Y durante la noche, si no existiera un sistema de luz artificial, entonces notaríamos que las tinieblas prevalece de manera natural. Sin embargo, cuando se va la noche y viene con ese mismo proceso del movimiento de la Tierra, da parte a la claridad, entonces prevalece la luz. De manera que hoy, sin entrar en muchos términos teológicos y esa cosa, lo grande que nosotros podemos decir es que la luz de Dios ilumina nuestro mundo, ha existido desde la eternidad, y hoy vamos a hacer una especie de comparación entre la luz y las tinieblas. Cuando la luz permanece, las tinieblas se van. Y si permanece las tinieblas, entonces la luz se va. No pueden convivir ambas juntas. O estamos viviendo en luz o se está viviendo en tinieblas. Sí, cuando se habla de que la luz resplandece en las tinieblas o a las tinieblas, lo que está diciendo es que se sobrepone a las tinieblas. Ajá. Está diciendo que en un buen entendimiento, la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 23, también versículo 25, en Romanos 12:2 y también en 2 de Corintios 3:14, está hablando de esto que les estoy mencionando en este momento. Porque la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres. Eso es lo que él quiere, cegar, oscurecerla. Lo hace manteniéndolos alejados del estudio de la palabra de Dios, lo hace trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, y lo hace también ocupando el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. De esa forma, Satanás mantiene totalmente oscurecida la mente de este mundo. Ahora bien, cuando habla de que la luz resplandece, también está hablando de una penetración en el alma humana de la luz del conocimiento del Salvador del Evangelio. Cuando la palabra luz, que es fotismos, iluminación, proviene de un verbo que significa dar luz, iluminar, brillar, brille, pero que la palabra generalmente se usa para luz en Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, y que aquí es aplicada a Cristo. Aquí se usa fotismos para el Evangelio, que puede iluminar toda mente sincera y receptiva. A pesar de todo, muchos permanecen ciegos aun cuando la plena luz del Evangelio brilla dentro de sus mentes entenebrecidas. Son como hombres que están en una habitación oscura y que a propósito no permite que entre la luz, impiden que la iluminación del Evangelio ascienda y llegue al cenit en sus vidas. Es esto lo que nos está diciendo cuando dice que la luz brilla en las tinieblas, porque la lucha es entre la luz y las tinieblas, y que lo que más puede hacer Satanás cegando la mente de los hombres, pero nunca oscurecer la luz del Evangelio, es precisamente eso. Él podrá envolver la mente humana con tinieblas, hacer que un velo cubra los ojos de unos cuantos, aunque el Evangelio ilumine en otros a su alrededor. Eso es, pastor, cuando el autor de la guía de estudio toma la palabra "la luz vence a las tinieblas", está hablando del resplandor del Evangelio iluminando las mentes de los hombres fieles que siguen a Cristo. Quizás hay, bueno, de hecho lo hay, muchas personas que tienen un alto grado de curiosidad y siempre que van a hacer algún tipo de estudio se fijan normalmente en lo que es el título del tema. Hoy estamos compartiendo con ustedes "La luz vence a las tinieblas". En nuestro comentario inicial pues estamos diciendo, pastor, que la luz ha existido siempre. Dios es luz, en Él no puede haber tinieblas. Y sería interesante destacar que las tinieblas surgen como consecuencia de una desobediencia a Dios, y las tinieblas, cuando Luzbel era un ángel de luz, desobedece a Dios, entonces empieza a arrojar tinieblas en el gobierno de Dios. Y en la misma creación notamos que cuando Dios formó, por ejemplo, el planeta, estaba en oscuridad, y como se ha llegado a pensar, y así lo explican muchos teólogos, de inmediato la presencia de Dios entra a nuestro mundo, ahí está la luz. Es decir que básicamente lo que estamos viendo es esto. La luz vence a las tinieblas, y donde Dios mora y donde Dios habita, siempre existirá la luz. Hay una declaración muy interesante que se registra en la carta de Judas, solamente tiene un capítulo. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Y sería muy bueno y edificante, pastor Cristian Veras, que nos hable básicamente sobre el autor de esta cartita, con un contenido muy importante. Judas, ¿a quién nos estamos refiriendo? Sí, cuando habla de Judas, el autor se nombra a sí mismo en su epístola de un capítulo y dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, lo cierto es, pastor y estimados amigos, que
en primer lugar, no hay razón para dudar del autor de esta epístola porque él se nombra, él se llama Judas, apóstol de Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento se mencionan varios Judas. Judas Iscariote, este se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 19. Judas no el Iscariote, está en Juan 14, 22. Judas el Galileo, Hechos 5, 37. Judas de Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 11. Judas, con el sobrenombre de Barsabás, en Hechos 15, 22, Judas el hermano de Jesús, al igual que Jacobo, José y otros, de manera que Judas, es el hermano de Jacobo, es el mismo hermano del Señor Jesús, porque Jacobo, posiblemente quien escribió más tarde la epístola de Santiago, era un hermano de Jesús. Nosotros conocemos que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y aunque no se nombran las hermanas, sí se pueden nombrar algunos hermanos como Judas, José, Jacobo, entre otros. Y este Judas, el de la epístola, posiblemente con cierto grado de seguridad, fue el hermano de Jesús. En este caso, pastor, que usted habla acerca de Judas como el hermano de Jesús, usted sabe que hay algunas posiciones en torno a si el matrimonio de José y María tuvieron algunos hijos más. Ha traído una especie de confusión y de discusión, por cierto, cuando hablamos en esa dirección de los hermanos de Jesús. ¿Fue Jesús hijo único de este matrimonio? Los demás hermanos de Jesús que hace mención, ¿a quién se está refiriendo? Es una pregunta interesante, Pastor Scroggins. Lo primero que podemos ver es que es posible que José y María, cuando se casaron, ya José era un hombre bien adulto. Lo que no sabemos el momento en el que falleció, pero cuando después que Cristo fue presentado en el templo con 12 años de edad, se pierde de vista a José. Y cuando él ya inicia su ministerio a los 30, lo que se deja ver es que José no existía. En un intervalo de unos 18 años, de 12 a 18 años, José no existía en la vida de Jesús. Pareciera ser que ya había tenido un matrimonio anterior. Lo cierto es que la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Por ejemplo, en Lucas 8:19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. En el 8:20 dice: y se le dio aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Cuando vemos en Mateo capítulo 12, en Hechos capítulo 1, versículo 14, Mateo 12, 47 al 50 también es otra cita por si ustedes desean buscarla. En Hechos 1, 14, cuando dice que todos estaban unánimes, que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que indica que los hermanos de Jesús estaban ahí en el aposento alto. Estos hermanos eran mayores que Jesús. Claro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el Evangelio de Juan, cuando él iba a la boda de Caná, le hablaron de una forma con mucha autoridad, y no era la costumbre que un hermano menor le hablara así a uno mayor. Es lo primero. Lo segundo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, cuando Jesús es crucificado, en lugar de encomendar a María a sus otros hijos, si hubiesen sido hijos de ella, la encomendó al discípulo amado que era Juan. Lo que está indicando pareciera ser de que Jesús no quería dejar a su madre sola, la encomendó a Juan, que era casi seguro su primo hermano, sobrino de su madre, porque los hijos o hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino más bien de José. Y una última razón, pastor, está casi comprobado que cuando José se casó con María, ésta tenía de 12 a 13 años de edad. 12 a 15 máximo. Era la costumbre de las vírgenes en aquel momento. No hay posibilidad de que María haya tenido biológicamente hijos, porque no fue un solo, sino varios
antes de tener a Jesús. Es un dato muy importante porque definitivamente la costumbre entre los judíos es que cuando el joven llegaba a los 12 años, ya era considerado en Medio Oriente, en tiempo de Cristo, era considerado como adulto. Por eso usted decía, o recordamos más bien, que a los 12 años ya Jesús estaba en el templo discutiendo con los grandes religiosos, y la niña, 13 años y medio, ya era considerado como una persona adulta. De manera que esos son datos que usted debe tener muy en cuenta, porque la palabra de Dios se entiende dentro de su contexto, su cultura, y lo que se va analizando en términos de gramática, en el contexto de lo histórico y lo cultural, y estamos haciendo o sacamos ese tiempo para aclarar cuando estamos hablando de Judas, porque hay una declaración de él que nosotros quisiéramos compartir con ustedes para luego entrar en una pregunta muy importante, a ver cuál es la advertencia que se está haciendo aquí en estos pasajes y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior. En esta carta citada de Judas, capítulo 1, los versículos 3 y 4, allí se nos dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la advertencia que encontramos aquí en este pasaje y cómo se aplicó esto a la iglesia cristiana posterior? La epístola de Judas, que fue escrita en algún momento antes del año 65 de nuestra era una epístola, o fue una epístola destinada para los cristianos fieles. Por eso es epístola universal, no está hablando a ninguna iglesia en particular, no es una carta que fue escrita para una persona en particular, más bien es una epístola que está destinada para todos los cristianos fieles. Por eso exhorta a los fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos. Es decir, lo que está hablando es de que es una amonestación a los fieles, porque se habían insertado ya para ese momento hombres impíos. Por el año 65 aproximadamente, hombres impíos, hombres que habían convertido prácticamente el evangelio en libertinaje para ellos, y que a través de esa oscuridad de parte del enemigo que había oscurecido su conciencia, ellos querían hacerlo con la iglesia. Y entonces Judas está advirtiendo, está diciendo que habían entrado encubiertamente. Pero noten que él menciona algunos hombres. Pedro también habla de esos hombres que son falsos profetas en el capítulo segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, cuando él dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Las mismas sentencias, tanto en Judas como en Pedro, son para los que hacen estas cosas. Cuando dice que son hombres impíos, Pedro los está presentando en el mismo espíritu como los hombres antediluvianos. Está hablando que tienen un libertinaje impresionante. Ahora está diciendo que su sentencia o su condenación, y allí utiliza la palabra crima, que es una sentencia de juicio que se utiliza sobre todo para perdición. Romanos capítulo 2. Ahora, serán condenados, pero están infiltrados de una forma sutil en la iglesia, y es como los hijos de Dios que representan la luz deben de brillar en medio de esos hombres, de esos
permeadores del Evangelio que tratan de incrustar o insertar las tinieblas al pueblo de Dios. Es que, pastor, históricamente se ha visto eso, cómo el enemigo, el diablo, trata de introducir personas que no están consagradas ni dedicadas básicamente al servicio de la causa de Dios de manera sincera, y entonces cualquier tipo de doctrina o creencia quieren meterla dentro de la iglesia, y esto se convierte en una tiniebla. Por eso, esa amonestación definitivamente tuvo mucho más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas fueron inundando la iglesia y las tradiciones humanas pusieran en juego lo que es la palabra de Dios. Y durante muchos siglos, señores, hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras y creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. Por eso, cuando nosotros vamos a el libro El conflicto de los siglos de Ellen White, allí encontramos una declaración muy importante. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaban el verdadero día de reposo, es decir, el sábado. De ahí que es una amonestación para todos los creyentes históricamente. Sin embargo, cobra mucho sentido en la actualidad, porque si hay algo del cual el enemigo se está ocupando, es de introducir herejía, falsas doctrinas dentro de la iglesia, así como hubo en el pasado. Hay que cuidarse, porque en este tiempo el diablo, el enemigo, va a tratar de convencer a algunas personas, líderes religiosos, grandes líderes religiosos, para que traten de imponer lo que ellos creen por encima de lo que establece la palabra de Dios. Cuando finaliza el período de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso significa deseada. Fue todo lo que se podía desear en una iglesia, con sus imperfecciones, porque todo lo que es permeado por la humanidad, por el concepto humano, es imperfecto. Sin embargo, era todo lo que Dios quería en su iglesia. Los apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Los apóstoles dejaron todo y siguieron a Cristo. Entregaron sus recursos, tanto humanos, de capital, en todo el sentido de la palabra, para que el Evangelio creciera. Y lo que Lucas narra en el libro de Hechos es que el Evangelio, en efecto, creció de forma alarmante. Ahora bien, termina el periodo de la iglesia de Éfeso, inicia la segunda iglesia de Esmirna. Éfeso era una iglesia pura, una iglesia que no se había contaminado con la política, que no se había contaminado con la falsa adoración ni nada de eso. Entra el periodo de la iglesia de Esmirna y entonces se comienza la persecución, comienzan a nombrar de los cristianos en puestos públicos, y que eso también lo hizo Constantino más tarde, y es donde la iglesia comienza a dañarse espiritualmente y ya no es tan pura. Ahí en ese mismo periodo de transición de la iglesia pura a la iglesia contaminada, es cuando Cristo pide que la Biblia mantenga su autoridad en los creyentes primitivos y los creyentes de la Edad Media, y por supuesto para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en nuestro cristianismo de hoy el período de pureza de la iglesia de Éfeso. Necesitamos traerlo de regreso, el primer amor. Necesitamos traer una iglesia no contaminada, porque de verdad que Satanás en el gran conflicto está tratando de derribar, de tumbar, de echar al suelo a la iglesia de Cristo. Es importante, pastor, quizás en los comentarios finales, recordar que cuando estamos hablando de la iglesia de Esmirna, de Éfeso, Tiatira, etcétera, etcétera, de la descripción que se hace en el libro de Apocalipsis, está hablando acerca de, aunque existían iglesias que tenían ese nombre ahí en Asia, hay que entender que ahí se está refiriendo también a periodos que vivió la iglesia
con grandes desafíos históricamente, y cuando la corrupción entró en un periodo determinado, pues Dios siempre ha guiado y seguirá guiando a su iglesia para que dé lo mejor que tiene en defensa de lo que es el Evangelio y tratar de erradicar las tinieblas que se pueden introducir, como decíamos anteriormente, muchos hombres guiados por el enemigo que tratan de ocultar o opacar la luz del Evangelio para imponer costumbres y doctrinas de seres humanos, y es ahí cuando Dios hace una advertencia a través de las Sagradas Escrituras para que nos mantengamos siempre enfocados en alumbrar con la luz de nuestro Señor Jesucristo y hacer una correcta interpretación y enseñanza de lo que enseña la palabra de Dios en torno al Evangelio. Así es. Ya en la parte final encontramos que nos habla de que aquellos que se mantengan fieles en medio de esa oscuridad y que resplandezcan, recibirán la corona de la vida. Amén. Esa corona de la vida que habla el autor de la guía de estudio, pastor y estimados amigos, cuando uno de los dioses paganos de la ciudad, que era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad, cuando uno de sus sacerdotes morían, lo que hacían era que le colocaban una corona. Esta corona era supuestamente como agradecimiento, como pago por el servicio que brindaron al dios Dionisio. Ahora bien, la corona que se ofrece para los que venzan no es ese mismo tipo de corona. Hay dos coronas en el contexto de Apocalipsis. Una es una diadema, una corona regia, y la otra es estéfanos. Estéfanos es una corona que ponían a los vencedores que competían en aquel tiempo, le daban una corona, era como una figura, ¿no? Era como una representación, era un estímulo. Así le es dado a los seguidores de Cristo esa corona, los que resplandezcan en estos días de oscuridad en medio de las tinieblas. Bueno, señores, de verdad que pensamos que esta lección, llegando a su fase final, nos invita a permanecer firmes, fieles en lo que ya creímos y permitir que sea el Señor Jesucristo que esté alumbrando constantemente nuestro sendero. Vamos al cierre y lo hacemos mediante la oración. Querido Padre, ayúdanos a permanecer en la luz de Cristo. Esa permanencia en tu luz va disipando las tinieblas que se puede estar viviendo en una nación, en una familia, en un individuo. Por eso suplicamos urgentemente que sea la luz de Cristo que brille en los oscuros rincones de este mundo y que el nombre de Jesús sea honrado y glorificado a través del testimonio que tus hijos y tu iglesia da en este tiempo. Favores que pedimos y rogamos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio.